Pase bien para todos. Martes 11 de febrero de esta quinta semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos la memoria de Nuestra Señora de Lourdes y su santidad el Papa Juan Pablo II, que hizo que en esta fecha se institucionalizara la Jornada Mundial de Oración por los Enfermitos. Y en este 2025, año jubilar, también estamos viviendo el jubileo por los enfermitos en este día. Si conocemos, que yo estoy seguro la mayoría, conocemos gente que de pronto está teniendo problemas de salud, oremos por ellos. Tengamos una obra de misericordia, una obra de caridad para con ellos. ¿Por qué el 11 de febrero? Porque fue el primer día en que Santa Bernardita, Bernardita de Subirú, tuvo ese primer encuentro con la Virgencita. Fueron en total 18 encuentros. El primero se da en el año de, bueno, todos, en el año de 1858. Ojo con la fecha. O sea, solo casi 4 años después de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Quién era Bernardita? Era una niña muy humilde, una niña sencilla, analfabeta, campesina. Siempre la predilección, la preferencia de María Santísima por los pobres y por los humildes. Es como que en América Latina, con Juan Diego, un indígena, con su tío Juan Bernardino, también un hombre humilde. En Colombia, con Isabel y con su hijito, con Miguel, también indígenas. En Aparecida, allá en Brasil, con hombres trabajadores. En Suyapa, que celebramos la fiesta de Suyapa hace unos días, la patrona de Honduras. A 2 niños campesinos también, Alejandro Colindres y su hermanito. Bueno, todas las apariciones marianas siempre, ¿para quiénes? Los humildes, los pobres. Fátima, a 3 pastorcitos. Bueno, ¿queremos tener una experiencia con la Virgen María? ¿Cómo está nuestra vida de humildad y cómo estamos viviendo la pobreza evangélica? Esas 2 preguntas nos pueden llevar a saber por qué de pronto a veces no tenemos esa experiencia mariana y esa cercanía con la Virgencita como nosotros quisiéramos. 11 de febrero de 1858. Les compartía, se da ese primer encuentro de 18 en total. Encuentros importantes los 18, el tercero, porque en ese tercer encuentro es que la Virgencita le pide que la visite durante 15 días. ¿Qué le pedía la Virgencita a Santa Bernardita de Subirú? Primero, bueno, es muy parecido a Fátima, ¿no? Primero, que conversión, que nosotros nos convirtamos, hacer penitencia, no ofender más a Dios, tener vida de pobreza, vida de austeridad y construirle allí un santuario. Casi que la misma dinámica de todos los encuentros de María con las diferentes personas en sus diferentes apariciones, ¿no? También hay encuentros que son muy especiales. El del 25 de febrero. ¿Por qué ese día? Porque ahí fue cuando la Virgen le va a decir a Bernardita que vaya a tomar agua, a beber agua de la fuente. Pues estaba todavía enlodado todo eso y ella quedó llena de barro, la gente como se burlaba de la Bernardita. Pero desde ese día, de esa fuente, más o menos son 100.000 litros de agua diario que están emanando de la fuente. ¿Cuánta gente? Yo por ahí tengo una botellita siempre de agua de esa fuente. No es que el agua sea propiamente en sí milagrosa, hay que trascender lo que trae el agua, pero sí es un gran signo. Esa agua que viene, bueno, hablando de los milagros, la Comisión Médica en la Santa Sede tiene más de 8.000 milagros que se han documentado, que se han registrado, de los cuales ya se han reconocido casi 200 como auténticos milagros gracias a la Virgencita de Lourdes. Y entonces los otros 7.800 no son milagros. Bueno, eso es que la Comisión Médica tiene, algún día ojalá podamos hablar sobre eso, tiene ciertas condiciones, hay unos protocolos, hay ciertas condiciones para reconocerlo como milagro. Pero muchísimas personas, muchísimas, y si lo han tenido en su experiencia personal, en su experiencia de fe, son válidos como milagros. Que la Comisión Médica y la Santa Sede los reconozca es otro paso, es otro proceso totalmente diferente al de la fe de cada uno de nosotros. Entonces, 25 de febrero se da lo del agua, cuando comienza a emanar esa agua, que aún allá sigue emanando esa agua. Y el segundo, el del 25 de marzo. ¿Por qué tan importante este? Porque como nadie le creía a la Bernardita,
Entonces ella decía que era una hermosa señora vestida de blanco con una cinta azul sobre su vientre. Entonces el párroco le preguntó, pregúntale cómo se llama. Y ese es el día que ella da a conocer su nombre. Por eso les hacía mención, solo 4 años después de la promulgación del dogma de la Inmaculada. Y ella le dio el nombre a la Bernardita. Le dijo, mi nombre es la Inmaculada Concepción. Cuando va esta niñita analfabeta campesina a decirle al párroco que se llamaba la Inmaculada Concepción, en ese momento el párroco fue que le creyó. En ese momento. Porque ella aquí iba a saber de la Inmaculada, de lo que estaba sucediendo en Roma en ese momento. Hoy en día, pues por los medios de comunicación es muy fácil, pero en esa época, en pleno siglo XIX, no era tan común que fuera tan fácil la información entre país y entre otro país. Bueno, hoy encomendemos a los enfermitos, encomendémonos a Nuestra Señora de Lourdes y hagamos una obra de misericordia por ellos. Vamos a las lecturas de este día. Hoy vamos a comenzar a leer durante varios días el libro del Génesis. Hoy vamos a estar con el capítulo 1, versículo 1 del libro del Génesis. Dijo Dios, bullan las aguas de seres vivientes y vuelen los pájaros sobre la tierra frente al firmamento del cielo. Y creó Dios los grandes cetáceos y los seres vivientes que se deslizan y que las aguas fueron produciendo según sus especies y las aves aladas según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Luego los bendijo Dios diciendo, sean fecundos y multiplíquense, llenen las aguas del mar y que las aves se multipliquen en la tierra. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día quinto, dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según sus especies, ganados, reptiles y fieras según sus especies. Y así fue. E hizo Dios las fieras según sus especies, los ganados según sus especies y los reptiles según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, miren, les entrego todas las hierbas que se engendran semillas sobre la superficie de la tierra y todos los árboles frutales que engendran semilla. Les servirán de alimento y la hierba verde servirá de alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra y a todo ser que respira. Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Así que quedaron concluidos la tierra y todo el universo. Y habiendo concluido el día séptimo, la obra que había hecho, descansó el día séptimo de toda la obra que él había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo consagró, porque en él descansó de toda la obra que Dios había hecho cuanto creó. Esta es la historia del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta es la continuación de la lectura de ayer. Pero yo creo que al principio dijo que del versículo 1 no. Aquí estamos leyendo desde el versículo 20. ¿Qué sucedió? Porque ayer no subí el video y quiero agradecer que ya hay bastante gente que me está escribiendo y muchos están replicando este video. Fue una labor que comencé la semana pasada y pues bueno, gracias por los comentarios, los likes, porque me están siguiendo y créanme que tengo el firme propósito desde hasta donde pueda dar las ganas y el tiempo y el esfuerzo de seguir todos los días compartiendo el evangelio del día siguiente. Por eso es que los lunes no lo voy a hacer, porque como el domingo es un día de tanto trabajo, entonces el domingo me queda complicado hacer el video para el día lunes. Entonces descansen de mí el lunes y nos vamos a encontrar con el video del lunes reflexionando el evangelio del día martes. O sea, el día domingo no subo video, pero de lunes a sábado todos los días quiero hacerlo. Ese es el propósito, ese es el deseo. Por eso compártanlo para que esta manera y esta forma de evangelización llegue a muchas más personas. Entonces, ayer comenzábamos el libro del Génesis con los primeros
3 días y medio, porque terminamos el mediodía, de la creación. Hoy nos encontramos con que Dios crea a los animalitos, a las fieras, al hombre. Vean este detalle. Y al hombre lo nombró administrador de la tierra. Ojo con esto. El hombre no es el dueño de la tierra. El hombre es el administrador. Por eso su santidad, el Papa Pablo VI, en una encíclica preciosa que se llama la Populorum Progressio, dice, por allá entre el numeral 22, 23 y 24, citando este mismo texto, lo que hoy estamos leyendo, dice Pablo VI, San Pablo VI, dice, cada hombre tiene derecho al fruto de su trabajo, porque es el administrador. No es que un pequeño grupo de hombres, muy poquitos hombres, son los dueños de toda la tierra y entonces muchas personas trabajan la tierra, pero no tienen derecho al fruto de su trabajo, sino el fruto de su trabajo es para una pequeña minoría, que son los dueños de la tierra. No, las cosas no son así. Así no es el deseo, este no es el querer divino. Esa no era la idea que tenía Dios en el momento de la creación. Ya vamos a ver en estos días estos relatos de la creación, lo que realmente son relatos, ojo, son relatos teológicos, ¿no? Que es mucho más profundo, no son relatos históricos. El narrar cómo fueron los acontecimientos de la creación, eso le corresponde a la ciencia. Eso es una tarea, no es tarea ni de los teólogos ni de la religión, eso es de la ciencia. Tarea de nosotros sí, la manera en que nos relacionamos con Dios, todo lo que es el pecado, que ya lo vamos a leer en estos días en el libro del Génesis, cómo es la dinámica de la tentación y el tentador frente a la vida del hombre. Todo eso, que son temas, los conflictos, la lucha, esos sí son temas que tratamos como religión en la teología. Pero que la creación, si el Big Bang, si Adán y Eva, si la evolución, esos son temas de la ciencia. En eso nosotros no nos metemos, los estudiamos, además que es un tema que a mí me fascina, el tema de la creación. Bueno, pero algún día hablemos de ese tema. Además, porque en el libro del Génesis hay 2 relatos de la creación. En el capítulo 1, que es el que estamos leyendo, donde lo último, el culmen de la creación es el ser humano, y está el relato del capítulo 2, donde lo primero que crea es el hombre, y donde es un Dios, acá encontramos en el relato 1, un Dios poderoso, un Dios que va creando todo por medio de su palabra, y dijo Dios y se hizo, y vio Dios que era bueno, todo en 7 días. En el segundo relato no. En el segundo relato es un Dios que crea, es un Dios hasta con forma humana, porque tenía manos, tomó al hombre, tomó la arcilla y después tiene boca, lo sopló y después es un Dios jardinero que le sembró un jardín y vio que el hombre estaba solo y creó los animalitos. ¿Se dan cuenta cómo el orden es muy diferente? Pero bueno, eso lo vamos a explicar cuando lleguemos a esos textos. De esta segunda parte de la creación que hoy estamos leyendo, nosotros administradores, no dueños de la obra creadora. Por eso tenemos Papa Francisco, por eso tenemos que cuidarla, respetar la naturaleza. Es el primer gran gesto donde Dios se revela y ahí lo podemos encontrar. Sino de la Amazonía. Bueno, vamos al Evangelio. Discúlpenme que yo sé que hoy me extendí, pero los textos de hoy están muy grandes y más hablando nosotros de la Virgencita de Lourdes. El Evangelio es tomado del Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 13. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse ante las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Jesús contestó: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios
para aferrarse a la tradición de los hombres. Y añadió, anulan el mandamiento de Dios por mantener su tradición. Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre herede de muerte. Pero ustedes dicen, si uno le dice al padre o a la madre, los bienes con que podría ayudarte son corban, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permiten hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que ustedes se transmiten. Y así hacen otras cosas semejantes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Volvemos a las controversias, los encuentros del Señor con estos grupos religiosos tradicionalistas, con los escribas y con los fariseos. Eso no sucedió solo en tiempos de Jesús. Ese sector, esos grupos tradicionalistas que se aferraban a las cosas antiguas sin verdaderamente llegar al querer divino, al querer de Dios. Por eso se lo tiene que citar el Señor, citándoles el profeta Isaías. Hoy en día también hay tradicionalistas. ¿Cuántos detractores? ¿Cuántos en este momento no hablan de su santidad el Papa Francisco? Porque, bueno, muchas cosas. Un solo detallito para tener en cuenta, la misa en latín. Los tradicionalistas, es que al Papa no le gusta la misa en latín, es que el Papa no respeta la tradición de la Iglesia. Estudien un poquito, lean, porque la misa en latín viene del Concilio de Trento, por eso se llama misa tridentina. Lo que, veis, hemos citado mucho a Pablo VI. Lo que hizo Pablo VI con la reforma litúrgica es realmente ir, si fueran tradicionalistas, asumirían lo que nos dijo Pablo VI en la reforma litúrgica, y es ir a los comienzos, es ir al inicio. La Eucaristía que nosotros tenemos en este momento es muy fiel a lo que nos dicen los textos sagrados, especialmente los evangelios, el libro del Apocalipsis también. Segundo, al ritual de San Dámaso, que es de los más antiguos, y a un ritual que se llamaba el Gelasiano Vetus, que son de los primeros siglos del cristianismo. Es más, los tradicionalistas, esos obispos gringos y otros africanos y mucha gente que se cree ahora, bueno, ellos que dicen que la misa en latín, que la tradición de la iglesia, si nos vamos a eso, Cristo nunca habló latín, para nada. Las primeras Eucaristías fueron en arameo, ese era el idioma de nuestro Señor. Bueno, si es que nos queremos ir al texto sagrado, los evangelios están escritos en griego. Las primeras Eucaristías, ¿en qué idioma fueron celebradas? Entonces, no nos quedemos con la misa tridentina, que además lo que sea en el Concilio de Trento fue un conflicto entre los franceses y los alemanes. Por eso van a adoptar esa misa tridentina que es en latín. Pero no, el misal romano que tenemos nosotros en este momento realmente rescata lo que nos dice la palabra, lo que nos dice el texto revelado. Por eso a esa gente tradicionalista, el texto de hoy, ¿qué les dice? Hipócritas. Bueno, el Señor le dice a los fariseos y a los escribas, porque se quedan pegados a esas tradiciones. Nosotros nos quedamos pegados a las tradiciones y a normas y a preceptos que son meramente humanos, o realmente queremos llegar al corazón de Dios. Pidámosle a la Virgencita de Lourdes que ella, por su intercesión, nos ayude primero en este día a tener esa obra de misericordia con los enfermitos y segundo, a amar cada día más la palabra, a ir a las fuentes y no quedarnos en los preceptos humanos y en esas hipocresías que defienden muchos tradicionalistas. Nos vemos mañana para ya reflexionar el Evangelio del día miércoles. Bendiciones para todos, chao. Y por favor, discúlpenme, sé que hoy me extendí un poquito, pero es que hablando de la Virgencita de Lourdes y con estos textos tan ricos, era necesario. Bueno, feliz día para todos.